Muy bien, amigos, seguimos por las pantallas de Gelatina. Para mí es un gusto volver a encontrarme con él después de tanto tiempo. Hacía varios años que no lo veía personalmente y siempre es grato encontrarse con el compañero Carlos Tomada. ¿Qué haces, Carlos? Bien, ahí ando como me dejan, digamos. ¿Quién te deja? ¿Quién le ata las manos, gobernador? Como dijo. No, de salud, familia, todo bien. Bien. Lo otro, me parece que tenemos muchos, o algunos, o no sé, o todos, tenemos una responsabilidad y en los que tenemos un compromiso con el campo nacional y popular. Me parece que tenemos que movernos, digamos. Bien. Y movernos porque cuando llegue el momento de las convergencias, que llegarán, hay que elaborar, primero esto hay que elaborarlo. La derrota ha sido muy grande, la pérdida de identidad también, y recuperar, no es la primera vez que le pasa al peronismo, pero recuperar nuestra identidad como representantes de los sectores más débiles, merece por lo menos una discusión de cara a la gente, en espacios como estos. Por eso acepté, yo celebro, creo que es una tarea fenomenal la que están haciendo y bueno, y si encima tengo el placer de encontrarme con tipos como Alejandro Barrios. Perfecto, claro, porque ustedes saben, los martes a esta hora es el momento, la parcela de Gelatina que le corresponde al profe Barrios. Yo no sabía que ustedes se conocían. Cuéntame, hola, profe, ¿cómo andas? ¿Cómo? ¿Cómo andás, profe? Ah, no, ando perfecto. No, pensé que me preguntaba cuándo lo conocí. Eso era lo segundo que yo te iba a preguntar, sí. ¿Cuándo se conocieron? ¿De dónde viene esta Yo lo conocí cuando fui director del INDEC. Accedo desde un puesto técnico del INDEC a un nivel en el que Néstor, con ese atrevimiento que lo caracterizaba, me pone en un lugar que me excedía, pero me pone director del INDEC. Entonces yo paso a estar en un nivel del gobierno de Néstor relativamente más importante que hacer índices de precio en el INDEC, y ahí conozco a todo el gabinete, entre ellos, pero después continuamos con... Él fue director del INDEC, ahí fue cuando lo conocí, antes de la intervención de Guillermo Moreno. Y además yo me confieso admirador de los textos de Alejandro, por algo que supongo que tendrá que ver con esto que querrás conversar, que es uno de los pocos economistas que hablan del trabajo en la dimensión que yo creo que hay que empezar a hablar del trabajo acá en la Argentina, por lo que está pasando en el mundo y por lo que está pasando en la Argentina. Bueno, vamos ahí, Carlos. ¿Por qué te parece que lo habla desde esa dimensión? ¿Cuál es la dimensión desde la cual se habla usualmente y pensás que rascamos donde no pica? Bueno, por empezar, los dueños del tema o son abogados laboralistas, o son economistas, o son sociólogos. Es decir, lo miran desde el rol del trabajo como organizador de la vida, que de los ciudadanos, cosa que comparto. Lo miran los economistas como demanda agregada, que también vale mirarlo desde esa perspectiva, y lo miran los abogados laboralistas desde las regulaciones, las reformas laborales que algunos neoliberales creen que generan empleo. Y yo creo que hay que mirarlo como lo que es, como un hecho político, un hecho no social, sino un fenómeno societal que es propio de la sociedad. ¿Y por qué ahora más que nunca? Porque en estos momentos en el mundo se está discutiendo qué países van a trabajar y qué países no van a trabajar. Ese es el punto. Y creo que dentro de ese trabajo, y ahora aprovecho porque miré así de costado y vi acá, dentro del trabajo para nosotros es muy importante el tema industrial. Porque en un país financiarizado empieza a perder importancia el hecho productivo. Si con la guita haces guita,
¿para qué va a haber hecho productivo? Total. Entonces yo veo ahí ese... Así se llama nuestro programa, Industria Nacional. No sabía. Industria Nacional. Impecable. Exacto. Impecable. Sí, sin embargo salimos por YouTube, Carlos, también te quiero confesar eso. O sea, se llama Industria Nacional, pero bueno, los servicios los presta Google. Mientras que no te lo regulen... Bueno, no se sabe, porque es un universo muy gelatinoso, el universo de los algoritmos. Che, la semana pasada, en la columna que trajo el profe, hablamos un poco tratamos de imaginar cómo sería una reforma laboral no hecha a gusto y piacere de Galperín. ¿No? Y tratando de pensar, bueno, cuáles son las aristas que podemos pensar desde el campo nacional para que esa discusión no nos pase por arriba y para no colocarnos en algo que creo que el año pasado nos pasó mucho, que es situarnos en un lugar conservador de la discusión, ¿no? Tratando de sostener un statu quo que está bastante roto y que nos coloca a nosotros muchas veces diciendo, no, quieren romper todo, dejemos todo como está. Sí, para eso lo primero que tenemos que hacer, para no estar en un lugar conservador, como podría haber estado yo, tranquilamente, me parece que tenemos la obligación de repensar muchas cosas, pero no en la línea. La primera que tenemos que pensar es que una reforma laboral, Pedro, no resuelve ni uno solo de los problemas importantes que tiene la Argentina. ¿Ninguna reforma laboral? Ninguna reforma laboral. ¿Por qué? Ni la mejor. Porque pasan por hechos económicos, por decisiones políticas, no por una reforma laboral. La reforma laboral la promueven y la incitan y la proponen como gran solución los que creen que el trabajo es un problema de costos. Entonces hay que rebajar los costos y para lo cual hace falta una reforma laboral, como la porquería, porque la verdad que ni siquiera es buena, el mamarracho que han presentado dentro de la ley de bases, que merece como título Ley de Precarización, para mí. Entonces, por eso digo, una reforma, lo cual no quiere decir que yo no esté de acuerdo en que se puede hacer una reforma laboral. Primera aclaración o segunda. La primera es, no solucionan nada. Ni siquiera resuelve los problemas más graves del mundo del trabajo de hoy, de la Argentina, que los tenemos. Tenemos salarios bajos, desocupación, precarización, ¿no? Problemas con el sistema de seguridad social. No, al contrario, agrava todos los problemas que tiene la Argentina. Entonces, cuando vos me preguntas a mí qué pensás sobre una reforma laboral, yo pongo dos condiciones. Primero, con este gobierno no se discute ninguna reforma laboral. Ninguna. No hay que discutirla, porque si te pones a sentar en una mesa a discutir con ellos, vas a perder. Porque ellos vienen y están, y los que los mandan a ellos han decidido modificar de manera definitiva la relación capital-trabajo en la Argentina. Para eso está Milei, que es un pobre hombre, en el cargo de presidente, para concretamente cambiar lo que ellos consideran que es la raíz de todos nuestros males, que es que cada tanto aparecen gobiernos populares que retrotraen, modifican lo que ellos creen que o agrandamos el Estado, que ellos creen que es el culpable de todo, el Estado, los trabajadores, los sindicatos, todo eso es las conquistas de los trabajadores, que ahora se llaman privilegios. Todas esas son las razones por las cuales la Argentina no sale de fracaso en fracaso. Entonces ellos creen que eliminando ese problema, debilitando al trabajo, a sus instituciones, a sus organizaciones, van a lograr el sueño húmedo de una Argentina como la que teníamos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Claro. Discutíamos la semana pasada y lo trajimos también cuando hubo una charla entre Axel y Grabois, que un poco discutían esto de si acaso el mercado formal de trabajo tiene la capacidad de absorber, de incorporar, si no soy preciso con los términos, pido disculpas, a la gran masa de trabajadores que no están formalizados. A la gran masa del pueblo. A la gran masa del pueblo, o si las nuevas formas de contratación llegaron para quedarse y no hay nada que se pueda hacer con eso. Preguntarte si cuando vos asumiste como ministro en el 2003, estas eran discusiones que ya existían, si son discusiones nuevas, si te tocara a vos o algún compañero cercano a nosotros volver a ocupar un cargo de gestión de responsabilidades similares, ¿cuáles serían los desafíos que hay que encarar?
Y otra cosa, Carlos. Seminario hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el peronismo para volver al poder? Bueno, yo me voy, digamos. No, mentira. Lo primero. La fórmula más. Sí, estaría acá explicándola. A ver, la discusión es vieja. Bien. En etapas distintas. De la discusión en sí misma, ha atravesado etapas distintas, pero la discusión de fondo es la que te dije antes. La discusión de fondo es que hay un sector de la sociedad, que son los sectores dominantes, que entienden que el trabajo es un costo, por lo tanto hay que eliminar regulaciones para que baje el precio, hay que debilitar instituciones, sindicatos, para que no haya un contrapoder que perjudique la competitividad y la productividad, y eso concluye en que no haya regulaciones. Entonces, esa discusión viene desde, yo te diría, desde el momento que el capitalismo da por terminado el estado de bienestar. Mediados del 70. Mediados del 70, comienzo del 80, Reagan, Thatcher y todo ese circo que viene dominando el mundo y el sentido común de la gente desde hace 40 años. ¿Sí? Por eso, a pesar de que ahora el neoliberalismo está en retroceso, hay una serie de ideas que han quedado instaladas, porque lo que quedó instalado fue el sentido común de la gente. Porque hoy, a mí lo que más me preocupa hoy por hoy, acá en la Argentina, es que que haya intentos de reforma laboral desde los que lo mandan a Milei, es obvio. Desde el lado del antiperonismo también es obvio. De los antisindicalismos también es obvio, los grandes medios. Ahora, que vos vayas a la verdulería y vayas a comprar un kilo de papas y lo veas caro, y ¿por qué está tan caro? Y el verdulero ponga la mano así y te diga, porque todavía no hicimos una reforma laboral. Digo, ¿tiene que ver la reforma laboral con el valor de la papa? Entonces, esa discusión es vieja, como te dije, distintas etapas. Vos la pusiste en la etapa actual, que es la gran pregunta si es que el capitalismo ha agotado su capacidad para generar puestos de trabajo. Tema que yo no me animaría a una respuesta categórica. En todo caso, primero, yo creo que sí hay una reforma laboral que puede ser moderna, como quieren, donde aparezcan temas que forman parte de esa discusión, como por ejemplo duración de la jornada de trabajo, autonomía, pensar en mecanismos de autonomía para esa jornada de trabajo, que sean una autonomía a favor del trabajador. ¿Cómo sería eso, Carlos? Y no sé bien, pero quiero decir, es lo que hay que trabajar. Yo creo que hay sí cierta vocación por una mayor autonomía en determinados sectores. Bien. Lo que ocurre es que no me creo la autonomía de los chicos que pedalean, ¿no? Porque es una autonomía vendida, pero que atrás de esa autonomía hay un disciplinamiento con sanciones y castigos que en general no se conocen. ¿Se entiende? Uh-huh. Es decir, vos hacés lo que quieras con tu tiempo, pero si no haces lo que yo te digo, si no haces lo que yo quiero y necesito, claro, ¿vos? Estás afuera, ganás menos, te vas a tener que pedalear el doble. En fin. Entonces, eso es la explotación con otro nombre, digo. Así que ahí es donde la nueva tecnología no cumple un rol de mejoramiento de la vida social, sino que al contrario, es otra forma de explotación. Me parece, por ejemplo, otro tema, me parece que de una vez por todas tenemos que dar cumplimiento al mandato constitucional de participación en las utilidades. Me parece que después de la pandemia, los temas de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo tienen que ser con participación de los que más lo conocen, los problemas, y los que más lo sufren, que son los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que el tema de la brecha de género tenemos que terminar con ponerlo solamente en el discurso
en el listado de los temas, brecha de género. No, es un tema muy serio y la verdad que nuestra legislación tiene un sesgo a favor del proveedor masculino. En todo caso, la mujer es una especie de segundo salario. Pero eso es discutir los temas, creo que le importan a la gente, como le importan los temas de violencia laboral, como le importan los temas de discriminación. Bueno, me parece que esos son los temas que deben estar presentes, entre otros, en una reforma laboral. Porque también, y termino con esto, porque también tenemos que volver a seducir a que la gente quiera ir porque lo que pasa es que no quieren ir a trabajar a determinados lugares, porque para ganar 3 pesos, ganamos 3 pesos acá o lo ganamos allá, y si lo puedo ganar allá haciéndolo cuando se me da la gana, sí, pues tiene cierta gracia. El problema es lo bajo que están los salarios en nuestro país y en el mundo, y eso hay que dar una pelea. Poco se discute, ¿no? Eso, ¿no? Todo está atrasado salvo los salarios en la Argentina, aparentemente. Están atrasadas las tarifas, están atrasadas los impuestos, están atrasado el tipo de cambio. Los salarios, nos pareciera que no. Sí, profe, ibas a decir algo. Sí, nosotros trajimos esta discusión, Carlos, porque en el teatro, Ofelia y Pedro tiraron una consigna. La consigna es, vayamos preparando nuestro primer decreto. Muy bien. ¿No? Y Ofelia lo planteó en varios capítulos. Uno de ellos es el mundo laboral. ¿Qué le vamos a proponer a los pibes y a las pibas de mi generación como una propuesta política que los seduzca y que vuelvan a confiar su destino en nuestra fuerza política, ¿no? Entonces, el martes pasado dijimos, bueno, el capitalismo en la etapa actual tiene un debate, los intelectuales, entre los optimistas y los pesimistas que están por la renta básica o el ingreso ciudadano, porque el pleno empleo no va a volver más, y los optimistas nos dividíamos en algunos que plantean... Alegra que estés del lado de los optimistas. ¿Qué? Que estés del lado de los optimistas. Obvio. Entonces, Al aire. Ya entendí todo, dale, seguí. Bueno, entonces, los optimistas dicen, bueno, ya que hay poca demanda de trabajo, la poca demanda que trabajo, vamos a dividirla entre todos los trabajadores y hay una especie de ir por una reducción de la jornada laboral. Están los casos de Alemania, de Francia, bueno. Sí, yo no creo que la reducción de la jornada laboral necesariamente mejore la demanda, la oferta de empleo, no sé. Quiero decir, la demanda cuando yo planteo la reducción de la jornada, lo hago en términos de conciliación de la vida personal con la vida laboral. Ah, ok. No es que eso va a generar... Porque la lógica más sencilla, digamos, reduciéndolo es... Quizás estoy diciendo una barbaridad, pero para que se entienda, en lugar de que una persona trabaje 8 horas, que 2 personas trabajen 4. Eso ocurrirá en algunas actividades, pero no necesariamente hay que pensar el tema de la reforma de la jornada de trabajo en términos de... para generar más trabajo. Puede haber lugares donde sí, puede haber lugares donde no. Sí, hay sectores... De paso aviso que quede claro... sostengo lo que dije antes. Los empleadores toman gente para trabajar cuando tienen el talonario de pedidos lleno. Es lo que dijimos acá el martes pasado. Eso de que yo bajo esto, bajo aquí, qué sé yo, y al día siguiente salen a buscar laburantes. Si la gente no compra zapatos, el de la fábrica de zapatos no contrata gente. Bueno, eso quedó claro el martes pasado, que desde el 2003 al... Perdón si soy obvio. No. Está bien. Digo, esa fue una cosa que se dijo, y la otra cosa es que dentro de los optimistas, algunos decimos, hay que industrializar el país, y decimos, pero no va a alcanzar, porque la elasticidad de empleo de la industria, dada el aumento de la productividad de ese sector, que es susceptible de aumentos de productividad muy importantes, no demanda la cantidad de trabajadores, ¿no?, que demandaba en el fordismo, por decir algo. Entonces, estábamos pensando o estamos construyendo legitimidad hacia un salario universal, que hay muchas tareas que realiza nuestro pueblo para una reproducción en paz de la comunidad y que son trabajo a que muchas personas le dedican muchas horas y sin embargo no es un empleo.
trabajan todo el día en comedores, en canchitas de fútbol, ¿no? Bueno, buscar la forma de asalariar un montón de trabajos reproductivos que hace la comunidad y que hasta ahora nosotros no los hemos legitimado, incluso dentro de nuestros propios espacios. A veces hablamos despectivamente de esos trabajos, ¿no? Son planeros, son estos. Y que nos cuesta legitimar eso, porque previo a asalariar hay que legitimar, ¿no? Para que la sociedad entienda que eso es necesario. No puedo estar más de acuerdo con Alejandro. Lo único que quisiera agregar, porque no sé si es conocido el término que vos utilizás, esta del rol reproductivo, ¿no? Esto para mí es muy importante y explica en parte por qué no se le daba valor a ese trabajo y por qué ahora hay que darle importancia a ese trabajo. Bueno, es por el tema de la brecha de género, es por la cuestión de género. Por eso yo digo que no hay reforma moderna, importante y seria que no contemple el rol reproductivo que tienen, o sea, la capacidad de reproducir vida que tienen determinados trabajos. El sistema de cuidados es uno de ellos. Ahora, es el más conocido, los merenderos, en fin, una serie de estas tareas. Ahora, vos lo dijiste, y yo lo pongo por ahí con otras palabras, yo he cambiado mucho. Digo, por eso cuando él arrancó hablando de lo conservador y qué sé yo, más bien estaba del lado de los optimistas, pleno empleo a muerte, industria o muerte. O muerte. Patria o muerte. En otro país también, Carlos. También. Puede ser, no, pero lo arrastré, lo Fue aprendí. 3 o 4 derrotas electorales atrás. Sí, algunas discusiones que he tenido con Juan Grabois, algunas charlas que he tenido con uno de los tipos que para mí más sabe y invítenlo un día, que es Alejandro Roy, y todo, bueno, y el aprendizaje y la vida y las derrotas electorales me han demostrado que hay que también hay que buscar por otro camino. Y el camino es darse cuenta que hay tareas impresionantemente importantes, otras por ahí no tanto, pero a las que hay que darle valor. Si no le das valor, estamos reproduciendo una desigualdad infinita. A ver, digo, los cartoneros. Nosotros, como vos decís, descalificamos. Bueno, los cartoneros en realidad son el inicio de la cadena de valor que termina en la industria del papel. El papel higiénico, el papel para envolver y el papel de los cuadernos nace en los cartones que recogen los cartoneros. ¿Por qué no tienen una retribución adecuada a formar parte de esa cadena? Un ejemplo me parece muy gráfico. Y así todos, en el sistema de cuidados, cuando algún día lo tengamos, ¿qué vamos a reproducir? La desigualdad del salario de las trabajadoras en casas particulares. No, bueno, no. No, porque en el sistema de cuidados tiene que tener no solamente una infraestructura, una serie de institucionalidades, bim, bum, bam, sino que además tiene que tener buenas condiciones de trabajo y buenos salarios. También, como un trabajador siderúrgico, digamos, sí. No el mismo monto, pero quiero decir, o en todo caso sí, el mismo monto. O sea que el cambio tiene que ser muy profundo. Y eso sí que vale la pena. Y eso sí que puede ser uno de los hechos convocantes para tu pregunta, ¿cómo hace el peronismo para volver? Con propuestas que tengan que ver con el rol que produjo el peronismo, que le dio su rol en la historia y que habilitó la participación de los trabajadores en la vida política. Bueno, muy bien. ¿Cómo se escribe eso ahora? Así se escribe. Yo por mi parte estoy. No, mentira. Carlos, antes de seguir con el futuro, sé que te tenés que ir en un ratito, te voy a hacer las últimas dos probablemente. ¿Por qué pensás que tantos trabajadores votaron a Milei y cómo podemos hacer para que la próxima vez que tengan que decidir sobre el futuro de Argentina no vean en La Libertad Avanza un proyecto que los integre? Voy a... Irme.
Sí, debería irme. Voy a citar en un rapto, va a parecer casi consecuente, lo que sobre eso dice el secretario general de la UOM, Abel Furlan. Como todos sabemos, la industria metalúrgica es industria de industria junto con la construcción. Tiene sectores hiperdesarrollados y sectores menos desarrollados. Pero es un sector industrial y concretamente los metalúrgicos, yo diría que el más importante de la Argentina. Sí, votaron a Milei. Bueno, ahí yo creo que hay un fracaso, una debilidad que tiene un contexto, porque si no va a parecer todo responsabilidad de una persona o de 10, no importa, es ¿por qué este gobierno está destruyendo la industria? Porque está claro que si algún día cercano a alguien vuelve a ser un gobierno nacional y popular, una de las tareas va a ser tener que sacarle el polvo a muchas máquinas que sí va a necesitar, porque hoy hay una capacidad ociosa infernal, como pocas veces ha tenido en la Argentina. Capacidad ociosa quiere decir tener las máquinas y no poder usarlas, porque no hay necesidad que hacer nada. Eso está pasando en la Argentina. Eso está pasando en la Argentina. Hay sectores que más del 50%. No dice. Máquinas apagadas, fábricas cerradas. Sí, de 10 máquinas hay 5 prendidas. Eso es lo que está pasando. Así que mirá todo el trecho todavía que hay para recuperar con trabajadores y trabajadoras formales. Y mirá lo optimista que es el profe Barrios, que no dice hay 5 apagadas. Dice hay 5 prendidas. 5 prendidas. Vamos con las 5 prendidas. Bueno, me parece que este gobierno no solamente está atacando claramente a la industria, sino que intentó, y ahí está la pelea, también meterse con la enseñanza, con las universidades. Uh-huh. Bueno, la movilización que hubo del sector universitario íntegro, acompañado por la CGT, que había hecho un paro, el primer paro, ocupando el lugar que tiene que ocupar el movimiento obrero acompañó esa movilización universitaria, que fue la más grande movilización universitaria. Entonces, y estaban todos. Cuando digo estaban todos, estaban los alumnos, los docentes, los no docentes, las familias, los sindicatos, la gente de a pie con un libro en la mano, en fin. Una muy clara movilización de rechazo a esa política pública. ¿Qué ha pasado para que, mientras están destruyendo la industria, que es una nota de identidad de la Argentina, no haya generado una respuesta más allá de la del movimiento obrero? Pero ya la del movimiento obrero trasciende la industria, es el trabajo en general. Pero hablo del valor industrial. Bueno, eso es lo que dice. Entonces, ¿qué hay que hacer, Pedro? Por lo pronto, modestamente, yo me voy ahora a San Nicolás, la UOM con el signo que distingue a este programa, me emociona de verlo nomás, ha creado un instituto de formación política y sindical para que los trabajadores, Alejandro ha trabajado en eso también antes, así que espero poder convocarlo, para que los propios trabajadores industriales asuman la necesidad de la defensa de la industria. Por lo pronto, digo, para decir algo. Claro. ¿Por qué? Porque el proyecto de la derecha en la Argentina, el proyecto de la derecha, el proyecto conservador, excluye a la industria. Por eso nosotros, además, junto con el trabajo, tenemos que defender a la industria. Trabajo, industria y soberanía son 3 palabras que Milei no conoce. Nosotros tenemos que ponerlas a disposición de la gente y explicarlas que en eso está en juego nuestra identidad.
Este es el reel, Sofi. Querido Carlos, no te quiero sacar más tiempo. Te agradezco mucho haber pasado por acá. Mucha suerte en San Nicolás. Un abrazo grande para los compañeros. Nosotros nos vamos a separar, así que yo te despido así al aire sin ningún tipo de formalidad y solemnidad. Si no te molesta, te voy a dar un abrazo. Siempre es un gusto cruzarte, siempre es un gusto escucharte. Ahora te voy a tirar el fardo financiero que me explique qué pasó en Japón. Y nosotros nos quedamos hablando. Doy mi pésame acá al compañero. Carlos, querido, gracias. Un gusto verte. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Carlos Tomada ha pasado acá por Industria Nacional. Seguramente lo volvamos a invitar. Sí, ¿podemos hacer una foto? ¿Hacemos una fotito? Vení, yo la hago acá, sí, hacemos una selfie. Gente, perdón la desprolijidad, no es la BBC. Después la paso. ¿Listo? Bien, nosotros seguimos, vamos a hablar un poco de economía, que siempre... Te llamo, hablamos. Perfecto, yo te llamo, hablamos, te mando mensaje, te pongo, te escribo. Después yo te mando un TikTok, tengo un TikTok buenísimo. Como siempre dice el profe Barrios, que la economía ocupe la plana central de la discusión política siempre es una mala noticia, y esta semana no fue la excepción. Bueno, hola profe, ¿cómo anda? Ahora sí, formalmente. ¿Cómo anda, hermano? Qué invitado, qué jugador. Qué lujo. Qué jugador. Qué lujo. 12 años ministro y todavía tiene ganas de hablar. Increíble. Y no solo gana de hablar, tiene ganas de ir a formar a los compañeros porque le preocupó la poca formación política. Tienen formación técnica los trabajadores metalúrgicos, pero la baja formación política, y por eso crean este instituto con Furlan, y que un ex ministro, 12 años, embajador, vaya a San Nicolás a formar políticamente a los compañeros. Un capo, un militante. Un militante. De toda la vida, un capo Carlos Tomada. Creo que no había pasado por Gelatina, habíamos hablado por teléfono alguna vez, pero acá al estudio me parece que no había venido. Era un poco más, y bueno, pero se tenía que ir. Vino porque lo habíamos invitado y se comprometió a venir, pero sabíamos que tenía que irse. Se tiene que ir a San Nicolás, como decía el profe Barrios, porque está conduciendo la escuela de formación de la UOM, ¿no? Sí, Entonces, la formación política sindical de la UOM es un dispositivo que siempre impulsó Furlan desde su seccional. Yo he participado en la de San Nicolás, pero ahora que Furlan está en el secretariado nacional, lo impulsó a nivel nacional. Por eso Carlos es el director. bien. A Furlan también lo podríamos invitar, ¿no? Sí, Un buen invitado sería Abel. sí. Yo nunca hablé con él, además, no lo conozco Ah. personalmente. No. Nunca charlé con él. Un grosso. Bien, profe, ¿qué estuviste viendo en materia económica en la última semana? Mirá, estaba pasando algo en varios frentes que llevó a esta inestabilidad de ayer. Ahora ya se calmaron. Pero estamos en una etapa del capitalismo donde estas burbujas cada tanto se pinchan, todo el mundo sale a vender por una mala noticia. Hubo dos malas noticias, una es que aumentó el desempleo en Estados Unidos, entonces eso va a hacer que Estados Unidos tome políticas monetarias para facilitar la baja del desempleo, y otra cosa, eso va a hacer bajar la tasa de interés en Estados Unidos, con lo cual, tiene repercusiones porque había mucha gente que se estaba dedicando a pedir plata prestada en Japón. En Japón la tasa de interés era casi cero, pedías plata de interés y usaba esa plata de interés para otros activos financieros. El Banco Central de Japón decidió cambiar su política monetaria y aumentó la tasa de interés, donde ya ese carry trade no rindió. Se empezaron a desprender de esos activos que habían adquirido anteriormente, y eso llevó a una debacle de las bolsas. Por suerte ya se calmó. Argentina no sufrió mucho eso, primero porque es un mercado insignificante a escala planetaria, no existe como mercado financiero. Y la otra cosa, mal que le pese a los liberales, una cosa que nos benefició es estar con el cepo. Sí, lo dijo el propio gobierno, me parece. Claro. ¿Por qué nos benefició estar con el cepo? Porque no te la podés llevar así No te como la querés. podés llevar así como vos querés, ni podés entrar y salir como vos querés, con lo cual, para estas turbulencias, dicen cepo, nosotros le decimos otra cosa, administrar la cuenta capital, que es la entrada y salida de capitales de un país.
¿no? Si yo soy tan vulnerable a la entrada y salida de divisas, no puedo dejar eso en manos del mercado. Tengo que administrar la entrada y salida de divisas. Bueno, el mal llamado cepo es eso, es la decisión política que tienen los estados de administrar la entrada y salida de divisas. Acá se le dice cepo como una cosa peyorativa y está todo el mundo pidiendo que se salga del cepo, pero en este preciso momento es imprescindible tenerlo, ¿no? Para morigerar estos impactos. ¿Celebra el gobierno? ¿Es una buena noticia para el gobierno que esto no haya impactado en la economía argentina? Celebra más o menos porque dice no nos impactó tanto. El asunto es que ellos iban por una reducción del riesgo país a 1.100 para entrar al 2025 con... ¿Posibilidad de endeudarse? Con una posibilidad de renegociar los vencimientos del 2025 que no se van a pagar. No se pueden pagar, no se van a pagar. Entonces, con una tendencia a la baja del riesgo país por debajo de los 1.000 puntos, bueno, ellos veían un escenario proclive a renegociar todas esas obligaciones que tienen en el 2025. Ahora, si el riesgo país no solo que no baja, sino que sube, como está subiendo, va a ser muy, muy difícil que el 2025 Argentina no entre en default. Porque no se puede pagar eso que necesariamente tiene que pagar Argentina. Entonces, ¿17.000 palos son? Sí, 17.000 palos. Viste que algunos hacen algunas cuentas, 17, 20.000 palos. Bueno, no hay forma de pagarlo si no tenemos reservas. Entonces, bueno, esto de que suba el riesgo país es una bala que le va a entrar al gobierno, que le entró, más allá de que ellos salgan a decir por los medios de que Argentina fue el país que menos sufrió este cimbronazo financiero internacional. Obvio que es el que menos sufrió, si no existe, como el huevo Torresani, no existe. Pobre el huevo, que paz descanse. Sí, pobre huevo. Bueno, y aparte tiene el cepo, no solo que es pequeño, sino que tiene el cepo. Por eso fue que no impactó. Pero lo que sí impactó es que, bueno, todos están con las alarmas prendidas de, si no baja el riesgo país, no tenemos reserva, es obvio que vamos a un escenario de no pago de las obligaciones en el 2025. ¿Y qué puede pasar con eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque en algún momento, no me acuerdo si fue al aire o fuera del aire, ¿a vos no te da pánico el default? ¿O no? A mí no. ¿A vos no te da pánico? No, a mí me da pánico el hambre de mis vecinos. A mí me da pánico que hace unas horas le sacaron una beba de 10 meses a un matrimonio que estaba en situación de calle. Lo hizo el hijo de puta que es el secretario de seguridad de la ciudad. Eso me da miedo. ¿Waldo Wolf? No. No, el que estaba... Kravitz, Diego Kravitz. Diego Kravitz. 3 patrulleros arrinconaron a un matrimonio en situación de calle que tenía una beba de 10 meses y se la llevaron. El protocolo, la ley dice que si vos creés que la chica está en peligro y la querés llevar a un hospital, la querés, proteger, tenés que llevar a la beba y fundamentalmente tenés que llevar a la madre. Este grado de bestialidad que estamos aceptando, como que no pasa nada que un jubilado no llega a la canasta básica alimentaria, no pasa nada que no llegan los alimentos a los comedores, eso me asusta, que mi pueblo no tenga esa sensibilidad. El default de la deuda externa. Pero sin embargo, para un gobierno como este, con un discurso como el que tiene este gobierno... Es re importante. Es re importante. Claro. Muy importante. Claro. Porque ellos viven o iban a financiar todo su modelo con financiamiento externo. Que no puedan afrontar o que no puedan ir a una renegociación, porque el riesgo país está en 1.600 puntos, es muy grave para ellos, muy grave. Y ellos van a tener que renegociar. Por eso nosotros decimos, Pedro, que empieza una segunda temporada, ¿te acordás? Sí, claro, el suspenso. El suspenso es, ¿van a renegociar la deuda? ¿Van a hacer algo parecido a lo que hizo Néstor o no? Porque no se puede pagar. No pueden seguir ampliando al pueblo para pagar esa deuda que es ilegal, es ilegítima y es impagable. Bueno, ¿se van a sentar a renegociar con una quita capital? ¿Algo? Se me ocurre que si no hay cierta unicidad discursiva y programática, por lo menos sobre este punto, de parte de la dirigencia política, y no va a pasar, porque la verdad el fondo ve el quilombo que es esto y dice, es un quilombo de ustedes, ¿no? Está bien, pero porque el fondo tampoco quiere que le paguemos, ¿no? El fondo quiere seguir subordinándonos. Pero esa es la negociación de la deuda institucional y estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahora, yo me refiero a los bonistas que renegoció Guzmán.
que se vienen los vencimientos ahora. Los privados. Sí, los privados. Con esos privados, como hizo Néstor, ¿cuánto dice el bono? 100. Bueno, mi amor, tenemos 50. Andá y tráeme vuelto. Tenemos solo 50, no tenemos más. Mirá, vamos a ver cómo hacemos, pero por ahora, 50 o nada. Tierra o panteón, ¿qué querés? Van a entrar en esa negociación porque si no, no se entiende cómo... ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer cuando... Después del segundo trimestre en este país, se supone que el stock de reserva es cuanto más alto es. Bueno, está negativo. Si bien nosotros lo dejamos negativo, ellos lo habían aumentado. Lo que está pasando, la forma de organizar la entrada y salida de divisas de este país, como lo organizaron ellos con tipo de cambio revaluado, lo que está generando es que el stock de reserva cada vez sea más bajo y este señor se niega a devaluar para proteger su único activo político, que es el ancla cambiaria para llegar al ancla de la inflación, con lo cual las reservas tienen cero posibilidades de aumentar, con lo cual va a un escenario de default o renegocia. Y para renegociar tiene que sentarse y hacer quita. Claro. Porque no se va a poder pagar esto así. Che, profe, ¿algo más que te parezca relevante? Inflación, dólar. ¿Inflación va a seguir a la baja? Va a seguir a la baja, sí, va a seguir a la baja porque, bueno, la recesión es profundísima, hay un ancla cambiaria, va a haber quizás una movida al alza por este retoque de todas las tarifas, que es el 20% del IPC. El 20% del IPC son precios regulados por el Estado, ¿no? Transporte, gas, luz, todo eso. Todo eso está teniendo un aumento importante. El 12, ahora, el lunes que viene, le aumenta el colectivo a todo Cava y a todo el Gran Buenos Aires. 30 y pico % de aumento, ¿no? Bueno, eso va a impactar en el IPC, pero como los otros rubros del IPC están relativamente estables, es posible que tenga una tendencia a la baja en inflación. Ellos siguen metiéndose con la administración del dólar contado con liquidación, utilizando reservas negativas. ¿Por qué son negativas e igual intervienen? Porque uno dice, che, ¿y de dónde sacan los dólares si son negativos? Negativo es porque se restan las obligaciones del año. No es que hoy tenés 0 o menos 10. ¿Se entiende? Vos tenés 100 y a fin de año debés 2.000. Tenés menos 1.900. Perfecto. ¿Cómo es que hoy intervenís si no tenés? Sí tenés. Al cabo del año se supone que ese stock va a dar negativo. Pero hoy las tenés. Entonces hoy intervenís a pesar de tener reservas negativas. Por eso el contado con liquidación está relativamente estable. Entonces, nada, eso va a estar así hasta que se decidan a que esto no puede continuar así y vayan a esa segunda temporada que decimos nosotros, que va a ser de suspenso, ¿no? Porque el fondo no le va a dar plata si no devalúan, y si devalúan, estamos en... Se termina el cuento de la inflación baja. Claro. Estamos en otro escenario, va a haber nuevo protagonismo. Yo quisiera decir una cosa más. Lo que quieras, sale. Recién dijo Carlos que nosotros construimos una marcha monumental a favor de la universidad y está peligrando el inicio del cuatrimestre en todas las universidades porque solo se resolvió la parte de los gastos fijos y los gastos de funcionamiento de las universidades, pero no así el 80% del presupuesto de la universidad, que son los salarios de los no docentes y de los docentes. Claro. Entonces, a nosotros nos mantienen sin resolución ese problema y el jueves va a haber una reunión de todas las centrales sindicales, de todas las federaciones universitarias y hay serio peligro de que no se inicie el cuatrimestre como corresponde, dado que no tenemos respuesta a nuestros reclamos salariales. Ale, lo que nosotros podamos hacer acá, obviamente, sabes que contás con Gelatina. Voy a terminar unos minutitos antes yo porque tengo que hacer un llamado por teléfono y a las 4 tenemos una importantísima reunión. Vamos. Vamos, Gelatina. Gracias, Tebuguet. A mí me quedó pendiente decir algo. No, estamos bien. Nehuen Sebane, hasta mañana. Muchísimas gracias. Lo mismo para vos, Sofi de Brea. Profe, un gusto verte siempre. Me gusta que tengamos invitados cada tanto también, ¿eh? Sí. Y más si son invitados como este monstruo. ¿Te acordás que en el primer año hicimos eso? Sí, venían algunos dirigentes sindicales, han venido, delegados. Vino de la UON Capital. ¿Te acordás? Sí, obvio.
Seguiremos. Bueno. Pongan en el chat o mándenle un mensaje al profe Barrios diciendo quién les gustaría que venga acá a Industria Nacional los martes a la tarde. Gracias a todos los que se quedan hasta último momento, al núcleo duro de Gelatina, al núcleo duro de Industria Nacional. Los saludo. Juan Manuel Blois, Amalia Rosana, Esteban Sasa, Juan Caboli, Juan Perón, Ricardo Lermito, Flan, Severiano Bits, Chiardé, Victoria M, Leonel Bocio, Tomás Fuchs, Mariana Álvarez, Jeremia Fernández, Florencia L, Tati el extraterrestre, Rodrigo García, el profe Diego, Lara Paz, etcétera, etcétera, etcétera. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana, como siempre, a la 1 del mediodía con Industria Nacional por las pantallas de Gelatina. Desde las 9 hay nuevos trapos. Desde las 10, Hermosa Mañana Verdad. Desde las 12, Elijo Creer. Esa es nuestra programación. En vivo pueden ver todos nuestros contenidos on demand. Síganos en TikTok. Chao. Un día de paseo en Santa Fe no le hace mal a nadie, ya lo sé.